Seguimos en Leña Savioli y como es habitual en nuestro programa hemos invitado a una intendenta, una nueva intendenta en este caso de una de las localidades de la provincia. Ya había venido a charlar con nosotros en la edición del año pasado, pero todavía no había asumido su función, intendenta electa en ese momento. Estoy hablando de Daniela Fernández, la intendenta de la localidad de Anguil. ¿Cómo andas, Daniela? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Muy ¿Todo bien. tranquilo? Bien. Bueno, recuerdo bastante lo que charlamos el año pasado, después de que ganaran las elecciones en mayo. Se hizo larga la espera hasta diciembre, ¿no? Pasaron varios meses hasta que asumiste. Y la primera pregunta que se me ocurre es cuánto de lo que dijiste en ese momento, cuántas de las sospechas de cómo te ibas a encontrar con el municipio finalmente se terminó dando. Vos decías, tengo miedo de que incorporen muchos trabajadores a planta durante este tiempo. Tengo entendido que esa situación pasó. Sí. ¿Cómo están las arcas del municipio? ¿Cómo está todo? Bueno, lo que sospechábamos se cumplió y creo que se intensificó. Porque algunas cuestiones que sucedieron fueron extremadamente abusivas e innecesarias, desde una bronca electoral o desde una irresponsabilidad en realidad. ¿Cómo están las arcas municipales? Nosotros recibimos un municipio con unos pocos millones en la cuenta de rentas generales del municipio, la estación de servicio cerrada, sí, vacía, y el corralón vacío, literalmente había una pala, la camioneta estacionada para que cuando la pongamos en marcha nos demos cuenta que está rota. Bueno, eso es lo que recibimos, esos pocos millones que creíamos que habían quedado en la cuenta de rentas generales, a los 3 días ya no estaban porque 11.500.000 se debían de aportes de las cargas sociales de los trabajadores y las trabajadoras, 2 millones quisimos pedir combustible con un plazo cortito, porque diciembre estábamos con todo todo complicado, mi ley, bueno, inflación. Quisimos pedir combustible para pagar en unos pocos días, se debían 2 millones, se debían algunos talleres, o sea que esos 20 y pico millones que habían quedado no estaban. Pero lo tremendo era no solo que no quedaba dinero, sino que quedaba todo roto, vacío. Y la caja en cero, básicamente, sí, como para no poder arreglar nada. No, nada. No, arrancamos con... En realidad el día 1 lo arrancamos con la buena predisposición de los comerciantes y de algunas empresas que en un contexto dificilísimo nos dijeron que sí. Bueno, el combustible conseguimos creo que en ese momento fueron 10 días, la ferretería del pueblo una cuenta corriente, pero fue así, es la charla con los trabajadores, la planta se duplicó, 87 trabajadores dejaron en planta permanente. ¿Entre mayo y diciembre fue? Sí. Sí. Que en realidad es, a ver, ¿por qué digo que hubo cuestiones sumamente innecesarias e irresponsables y otras? Muchos de esos nombramientos fueron desde la irresponsabilidad de haber perdido y la bronca de haber perdido las elecciones, pero esos trabajadores y trabajadoras estaban con todos sus derechos vulnerados hacía muchos años. O sea que ahí no creo que hayan ido por la garantización de los derechos, porque los tuvieron 12 años así, pero sí, no es contra los trabajadores cuando yo expreso que tenemos mucho, no es contra ellos estaban trabajando hacía muchos años como jornalizados, sin carga social, sin contrato, bueno, los nombraron, los pusieron en planta permanente, ampliaron demasiado, extremadamente... Lo que hicieron con la planta de trabajadores y trabajadoras de administración, que eso complica porque muchas de las funciones que debe cumplir el municipio son de garantizar ciertos servicios, que es de personal de servicios generales. Pero bueno, a ver, lo que encontramos era peor de lo que imaginamos, pero también arrancamos con mucha fuerza y con mucho acompañamiento del pueblo, que lo había hecho en las urnas, sí, y que esa contundencia la sostiene, de los comerciantes, del gobierno provincial, fundamental. Nosotros somos militantes, somos caminadores, golpeadores de puerta para
para llevar cosas para Anguil cuando no teníamos el gobierno, así que imagínate ahora, somos gestionadores, somos y entendemos que se trabaja en los pueblos, bueno, repito todo el tiempo, los pueblos tenemos un techo muy bajo si no nos unimos con el gobierno provincial y generamos, nos aplasta. Ahora, pero ¿cómo con un contexto tan complejo como el que atravesamos desde diciembre hacia acá, con un gobierno provincial al que el gobierno nacional le ha cortado los fondos discrecionales, que eso después, por supuesto, derrama en los municipios, ¿cómo te arreglás? ¿Cómo se arregla la Municipalidad de Anguil para poder llegar a pagar salario? Porque incluso se cierran paritarias a nivel provincial y muchas veces los municipios no pueden llegar a atender ese 15, 10 que se cierra. Bueno, nosotros hasta la que pagamos hace unos días respetamos la pauta, estamos pudiendo pagar la pauta y la respetamos hasta los trabajadores jornalizados que también tenés ese otro problema. Tenés que seguir dando trabajo porque no hay otras fuentes de trabajo y va generando con intenciones de que eso termine en algún proyecto productivo, pero tenés que generar. ¿Cómo nos arreglamos? La Municipalidad de Anguil tiene recaudación genuina propia, que no es mala, de guías cerealeras, de recaudación de servicios municipales, no es mala, te permite ciertas cuestiones y después el resto es la coparticipación, que cuando escuchamos que se pone en duda o que desde el gobierno nacional se pretende cortar con la coparticipación, bueno, pretenden la muerte de los pueblos como los nuestros. Sí. Y después, a ver, tuvimos un mes y medio con el freno de mano, tratando de hacer un piso, como para, cuando lográs tener, o en la cuenta o en un plazo fijo flexible, el monto que estimás que te va a llevar sueldos, es el día del mes que empezás a respirar distinto. Vamos así, día a día. Impensadas ciertas obras grandes. Claro, eso te iba a preguntar. No. ¿Hasta dónde se puede llegar o proyectar? Porque las ideas que traías, bueno, se modificaron seguramente. Sí, vamos por otro plan, no las abandonamos. Todo nuestro proyecto de gobierno, nuestra plataforma y nuestro proyecto desde que somos gestión, parte de lo que pasa en la calle. Nosotros no son proyectos de escritorios que pretenden que Anguil se transforme, no, conocemos la realidad y es desde ahí, desde la charla con el vecino, desde la charla con la familia que la pasa mal por algo en el barrio, es desde ahí que proyectamos. No los abandonamos esos proyectos, no los vamos a abandonar, tenemos muchísimas ganas de trabajar y le ponemos mucho esfuerzo, pero sí vamos por un plan B que no, por recursos, por falta de recursos. Como la provincia, los mensajes del gobernador son mensajes que nosotros no hemos escuchado, priorizar la comida de la gente. Bueno, ¿cuánto hace que no estábamos en ese panorama? Había cosas, salud pública, bueno, que quienes tenemos obra social no podamos pagar y tengamos que ir al servicio público de salud pública, lo va a saturar. Entonces empezás a manejar otras. Bueno, nosotros tenemos duplicada la cantidad de chicos en el comedor, tenemos 100 niños en un merendero, niños y niñas, adolescentes. Pero bueno, activamos lo que a nosotros nos parece que es fundamental, que es el trabajo colectivo, el trabajo en red, con el gobierno provincial, con las instituciones del medio, con los vecinos. Involucramos a todos si es una problemática la trabajamos con salud, la trabajamos con el colegio secundario y es ahí donde te potenciás con pocos recursos. Es eso. Hablando justamente de esta cuestión de los recursos, ¿te molestó mucho lo que pasó en la localidad con algunos ediles, algunos concejales de la oposición que dijeron que ¿de dónde había sacado para...? No había plata, pero aparecieron 85 millones. Claro, pero por momentos me da bronca y por momentos me causa como gracia. ¿De dónde salió la plata? Sí. ¿De dónde va a salir? O sea, los balances, lo das vuelta así, ves los ingresos. Me parece más de la irresponsabilidad, en realidad sí tengo que tildar que es más de la irresponsabilidad con la que se manejaron
te diría que la última gestión de 4 años, sumado a estos meses de oposición, es irresponsable. Lo único que falta es que quieran decir que dejaron ese dinero. O sea, no, nosotros los plazos fijos los empezamos a tener, como te conté, con el freno de mano. Diciembre, plazo fijo daba buenos intereses. Pagamos sueldo y aguinaldo, creo que es el 20, sí. Y ahí empezás a juntar habían ingresado para el próximo sueldo, habían ingresado la coparticipación con un adelanto del juicio que quien era en aquel momento ministro de Economía había venido a La Pampa a anunciar, Sergio Massa. A la Municipalidad de Anguil le tocaban 35 millones que fueron adelantados por el municipio. En los balances figura, sí, adelanto, coparticipación, 31 millones. Fue más una jugada mediática política. Sí, muy pobre, muy... Y los otros es un adelanto para las viviendas. Anguil tiene otorgada 35 viviendas de Mi Casa 3. Bien. Y 10 por administración municipal y 25 por licitación. Sí. Esa determinación la dejaron ellos. No es que yo dije, bueno, 10 hago, 25 la dejaron ellos, nosotros respetamos. El IPAB, el intendente saliente creo que firma el 5, 4, ahí, días previos a retirarse. O sea que cuando va el desembolso del adelanto, va una parte, no la recuerdo, 20 y pico millones para las 10, sí, y 58 para las 25. Las 10 las comenzamos enseguida, están techadas, van bárbaras. Y las 25, recuerdo que mandé un par de mensajes a empresas que me pasaban a ver si... Y me contestaban, ni para arrancar, era en ese momento ¿No tenían materiales? No tenían precio, claro, no había, nada, con eso no tenés ni para arrancar. Claro. Bueno, se decide un plazo fijo, la herramienta que utiliza... Sí, aparte me da pie porque han venido varios intendentes que manifiestan que pasó lo contrario, que tenían un 30% de casas, por ejemplo, para terminar, el IPAB desembolsó el dinero, pero como eso no se invirtió en un plazo fijo, fue perdiendo valor. Y cuando se encontraron en diciembre con la devaluación fuerte de los meses previos... No las pudieron terminar. No se pueden terminar. Bueno, nosotros, de hecho, ayer justamente el secretario de Obras Públicas, nosotros vamos más adelantado, en las que estamos construyendo, más adelantado que la curva que se previó, porque te permite eso, te adelantaste en la compra de las ventanas, claro, pero vas midiendo centavo a centavo. Y recuerdo que el primer plazo fijo de fondos propios que se hizo con la coparticipación, lo que nos daba de intereses, estimábamos que podíamos cubrir, me acuerdo que en aquel momento eran los servidores, luz, gas, porque entramos así, o sea, pero están las actas que ellos mismos firmaron. Firmaron que dejaron 21 millones, que después entraron 4 o 5 facturas que se llevaron los 21 millones. Bueno, entonces, muy irresponsable, porque ya no es Delaye, Daniela, peronismo, radicalismo. Ya es aumentar el descreimiento que hay en la política y ahí nos perjudicamos todos. Claro. Porque después tenemos un presidente que te dice que el mercado que te va a solucionar todo, que el problema es la casta. La verdad, nosotros estamos lejísimos de sentirnos, ni de vivir, ni de pensar, ni de gobernar como casta. Y no nos vamos a hacer cargo de eso, a pesar de que este tipo de cosas y siembran una duda. Igual es maravillosa la respuesta de la gente. Ahí está el termómetro también, sí. ¿No? Daniela, 10 casas dijiste, ya vamos techado, ¿cuándo se entregarían? Y nosotros tiene que ser en este año, tiene que ser en este año. Lo que pasa es que te entusiasmas porque la primera etapa la llegás hasta el techo más rápido y después empieza una etapa de... pero no va a ser antes de fin de año, con seguridad. ¿Las otras cuántas cantidades son? Son 25 y creemos que el mes que viene abrimos la licitación. ¿Por qué? ¿Por qué creemos que va a haber empezado? Porque vemos lo que ha sucedido con las casas de acá de Santa Rosa, con la de otros municipios que se empiezan a presentar empresas en las licitaciones
que bueno, que con la cantidad de UBIs que se determinan por Mi Casa 3, por el plan Mi Casa 3. Y con esas 10 más 25, esas 35 casas, ¿cómo queda Anguil en la situación habitacional? ¿Cuánto por debajo sigue quedando? No, queda ¿Sí? un montón, sí. Sí, debemos ¿Qué necesidad estar... hay, más o menos? A ver, el padrón es como de 150, seguramente ese padrón se puede depurar por algunas personas que ya se mudaron, pero no creo que estemos en menos de 120. Lo que sí es importantísimo, es un número importantísimo, porque no solo genera la familia que soluciona su problema habitacional, sino genera el movimiento de casas alquiladas, que en este momento estamos en emergencia habitacional. Claro. No hay ni para alquilar. Entonces te genera un movimiento que desde el municipio podés acompañar a una familia que está en espera y que consiguió un alquiler y se lo subieron, podés acompañar, no sé, el mes que no llega a pagar el alquiler, a generar un trabajo que le genere otro ingreso a la familia. Ahora, lo que no podemos hacer con los costos que hay, alrededor de 50 millones, una casa social. Claro. Bueno, para los municipios es imposible. Por eso digo, qué irresponsabilidad, porque te hablan plazos fijos millonarios. 58 millones es una casa. Claro, claro. Es millonario, por supuesto, para alguien que es desde su casa. Para un municipio no parece. Pero no, es cómo haces para juntar 3, 4 millones de intereses, que ahora ni siquiera, para pagar, ya te digo, la luz. Por eso es muy irresponsable, es irrespetuoso con la gente. Nosotros sabemos, sabemos a qué estamos jugando y no es un dolor personal, ni es un dolor partidario, todo lo contrario, me dan la oportunidad de salir a decirle que creemos en eso. Nosotros dijimos, municipio a puertas abiertas, y municipio a puertas abiertas no es que la abrimos a la puerta y la gente va a llegar. Municipios a puertas abiertas es, vengan que les quiero contar en qué la gastábamos, por qué decidimos esa obra y no esta, pequeñas que estamos haciendo, ahora una refacción de unas obras importantes en el cementerio, y acabamos de terminar el programa el proyecto para recubrir 300 metros de canales, que es fundamental. Anguil tiene un barrio que cada vez que llueve tenemos miedo a la inundación y eso facilitaría muchísimo, mejoraría muchísimo la conducción del agua y lo vamos a trabajar, vamos a ver con el APA hasta dónde podemos llegar con Propay, bueno, adaptándonos al momento que nos tocó, pero poniéndole mucha garra y mucha firmeza a nuestro proyecto porque sabemos que es lo que Anguil necesita. Recién mencionabas que hay meses que hay gente que por ahí va a golpear la puerta del municipio y decirte necesito plata para llegar, para cubrir el alquiler, que se han disparado mucho los precios de los alquileres. Cada vez más seguido, es algo que no veías antes en la localidad y que ahora sí está pasando en esta situación. Sí. Muy caro garantizar para la familia, garantizar la comida. Muy lejos de la realidad de poder alimentarse bien con un sueldo. Entonces acompañamos, sí. No, la crisis se ve todos los días. Igual a mí me parece, en La Pampa tenemos garantizada la comida. Yo puedo decir que en Anguil está garantizada, asegurar que en Anguil está garantizada la comida de las familias. Y yo creo que en La Pampa también tenemos garantizada porque, bueno, con los refuerzos en tarjetas alimentarias, con lo que intentás desde el municipio, nosotros hemos dado un giro y no es tanta la asistencia, es muy poca la asistencia en alimentos y eso, sino generamos algunos trabajos, ya te digo, que después pretenden terminar en algo productivo. Entiendo. Pero sí, la crisis va a ser muy dura con otras cuestiones. Nos pasa cómo sostener a los pibes adentro del colegio. La comida, La Pampa la tiene garantizada. Nos pasa que se nos empiezan a caer, por la crisis, se nos empiezan a caer otros derechos, la garantización de otros derechos como eso, cómo sostener a los pibes adentro de la escuela, cómo... ¿Qué tenías pensado originalmente, si es que tenías algo pensado con el tema de los condominios ahí en Anguil? ¿Había un proyecto para llevar servicios? ¿Cómo está esa situación? ¿Lo piden los vecinos? Mira, no, la mayoría de los condominios no tienen ninguna demanda puntual hacia el municipio. Bien. ¿Qué tenemos pensado? Primero y principal, visibilizarlos, que fueron
se intentó invisibilizarlos, son vecinos y vecinas del pueblo. De hecho, con quienes tenemos excelente relación, con muchos de ellos, y le han aportado al pueblo algunos oficios y algunas cuestiones que nos viene bárbaro. Primero visibilizarlos, después reunirnos con ellos, que de hecho con algunos ya lo hemos hecho, y ver a ver cuál es. La demanda no es esa que se cree que es, me tenés que llevar el agua potable, la recolección de residuos, y que sería muy difícil porque están alejados. La verdad que no, son demandas que tienen que ver con son planteos que tienen que ver con, bueno, garantizar cierta calidad de vida. Por ejemplo, que no le prendamos a quienes están al lado del basurero fuego día por medio. Bueno, desde que estamos nosotros no se hicieron más quemas en el basurero. Pero moverlo, creo, eso es más complicado. Bueno, sí, es más complicado. Pero, a ver, no hay que abandonar la posibilidad. O sea, complicado es muy complicado, porque, bueno, no tenemos tierras disponibles. Claro. Y conseguir de un privado tierras disponibles, primero, las superficies en zonas rurales son más grandes, son ya de 21 hectáreas, bueno. Pero no hay más quemas. Claro. Estamos mejorando, trabajando junto a los compañeros trabajadores del reciclado, cómo mejorar lo que se recicla. Compramos una chipeadora para reducir muchísimo. Muchas de las quemas eran, por ejemplo, en tiempo de poda, las ramas. Vegetal, claro. Bueno, hoy se chipea, la utiliza un vivero local, lo utilizamos en los jardines, como abono, y se reduce enormemente la cantidad de... Y ya no tenés el basurero prendido fuego. Vamos a correr, tenían la entrada al condominio, los canastos de donde se tira, sobre todo el fin de semana, que muchos lo hacen de manera irresponsable, pero otro es porque es cuando estás en tu casa, que limpias el patio y todo, se tiraba enfrente de la entrada del condominio. Vamos a cambiar el lugar con unas mangas donde no permita que se vuele toda la basura. Sí. Hay cosas para hacer y que las estamos haciendo acompañados por ellos. Esto es todas las políticas que implementamos es eso. ¿Quién mejor que las vecinas que trabajan o que son voluntarias del cuidado de los animales, que te digan cómo hacer para las castraciones, cada cuánto? ¿Quién mejor que ella? Bueno, lo estamos trabajando con ella. ¿Quién mejor que los chicos, los compañeros, los vecinos que viven en los condominios para explicarte a ver cuáles son las prioridades? Lo estamos trabajando. La verdad no hay desde ningún sector, los de los caminos vecinales, los vecinos de La Carlota, por ejemplo, estuvimos reunidos a ver cómo mejoramos, asumiendo que los caminos tienen un problema estructural, los caminos vecinales, que no depende de estos 5 meses, que hay que atacarlo de otra manera. Bueno, ¿cómo? Con los recursos que tenemos podemos atacar eso. Lo hacemos, nos sentamos con ellos y nos explicaron las banquinas, lo vamos a trabajar con los maquinistas. Bueno, me parece que lo que le pasa a la política, que se transforma en algo que no está bueno, cuando creemos que podemos gobernar desde un escritorio alejado de la realidad. Las políticas públicas tienen que dar solución a lo que está pasando ahí en la calle. Es así. Y para saber lo que está pasando ahí, yo vivo en un barrio, soy vecina, soy nacida y criada en Anguil, mis hijos se crían ahí, pero además tengo que escuchar al vecino de la vuelta. Y además tengo que sentar al chacarero de La Carlota y además tengo que sentar a los vecinos nuevos de los condominios. Y la verdad es ahí donde enriqueces. No hay vuelta, si no lo otro es alejado de la realidad. Daniela, un gusto. Igualmente. Gracias por venir, como siempre. Gracias. Muy amable. Daniela Fernández, la intendenta de Anguil, charlando con nosotros en un miércoles más de Línea Savioli. Todavía nos queda más, quédense, que ya venimos.